Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, una vez más delante de ustedes para poder continuar con estas clases del discipulado. Y bueno, vamos a orar a nuestro Dios agradeciendo siempre el momento y pedirle que Él con su Santo Espíritu nos guíe en lo que podamos aprender en nombre del Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias en nombre de Jesús, bendito Dios, por este día, Señor, hermoso que nos das, que está transcurriendo, Padre. Y asimismo podemos ver, amado Dios, tus maravillas en nuestra vida. Desde que despertamos, Señor, podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias, amado Dios, por mis hermanos presentes, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice todos sus trabajos, todo lo que puedan emprender ellos, Señor, sea una bendición de parte tuya, Padre. Asimismo, Señor, en este momento que estaremos empezando, Señor, una clase más para poder aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a poder entender mejor tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con las clases del discipulado. Vamos a la tercera clase, la tercera lección de consolidación 2, los cuales voy a compartir pantalla, ¿ven? Vamos a ver nosotros lo que es el perdón en la sanidad. ¿Qué conlleva lo que es el perdón en la sanidad? Como objetivos tenemos identificar el obstáculo en la sanidad del nuevo discípulo. Recordemos, hermanos, que todo lo que es consolidación 1 y 2 es para poder consolidar al nuevo creyente. Ahora, como dije al principio, nosotros, hermanos, que tenemos más tiempo en las cosas de Dios, nos va a ayudar no a consolidarnos tanto, sino nos va a ayudar a poder aprender cómo consolidar a otras personas. Por eso es tan importante que tengamos este aprendizaje, ¿no? Bien, como les decía, los objetivos: identificar el obstáculo en la sanidad del nuevo discípulo, mostrar el camino para hallar la sanidad. No está bueno dejar que una persona que esté dañada, ya sea espiritualmente o físicamente, y nosotros sabiendo cuál es el camino para poder llevarlos a esa sanidad, entonces lo dejemos, sino que al contrario tendríamos que nosotros orientarlo. Como texto podemos encontrar nosotros en Marcos 11, 25, 26, que dice la palabra de Dios: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Pero si no perdonan, su Padre en el cielo tampoco les va a perdonar sus pecados. Este texto es tan preciso, es tan consistente, que nos dice las cosas como son. A veces nosotros queremos tener una vida solamente a nuestro favor, una vida que solamente nos favorezca a nosotros, pero no vemos que realmente, en cierto modo, todos los que estamos involucrados tenemos que tener esa misma alegría, ese mismo gozo, esa misma forma de poder disfrutar de Dios. Por eso que a veces queremos nosotros que sí, que nos perdonen nada más cuando nosotros, como se llama, hemos ofendido, pero la verdad a veces se nos cuesta mucho el ir y perdonar, ¿no? No, ¿sabes qué? Me dice, no puedo perdonar porque realmente me has hecho mucho daño. Entonces, en la vida de la persona se crea una vida que comienza a ponerse muro tras muro estas negatividades, y hacen de que cada vez más se haga un vallado tan grande, tan fuerte, de que no nos permita a nosotros ya conocer la palabra del perdón. Por eso que nuestro Dios nos enseña que realmente, si nosotros queremos vivir bien, queremos vivir sanos, tanto físicamente, sobre todo espiritualmente, entonces tenemos que nosotros practicar lo que es perdón. Porque el practicar el perdón, el vivir en el perdón, es una vida en el amor de Dios. Porque para poder perdonar hay que amar a las personas. Y si no hay amor, entonces no puede haber un verdadero perdón. Por eso que el Señor dice que si uno no perdona, entonces mi Padre tampoco los va a perdonar. O sea, la palabra de Dios es tan simple que dice que si quieres que mi Padre te perdone, entonces tienes que perdonar. Por eso que, hermanos, nosotros
tenemos que vivir en una vida siempre, que si nos ofendieron o si nosotros ofendemos, tenemos que estar en una vida a cuentas con Él. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a estar siempre aptos y siempre aprobados, como dice la palabra de Dios, ¿no? Presentarnos como obreros aprobados, que usamos bien la palabra. Y el usar bien la palabra quiere decir realmente cuando nos dice que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados. Y esa es una de las partes muy principales que nos hace a nosotros, como se llama, empezar una sanidad espiritual que tengamos nosotros. El perdón sana a todas las personas, en especial a los que deciden perdonar, y como tal conlleva a la reconciliación familiar. El perdón en sí mismo lleva inmerso una sincera disposición de olvidar, que es la mejor forma de sanar las heridas del nuevo discípulo. El perdonar es un valor y un desafío. Es la forma de demostrar que nuestra capacidad de amar es más grande que el dolor. Que el perdonar nos da una mejor calidad de vida, devuelve la confianza a la familia y estimula el proyecto de vida que tiene cada nuevo discípulo. Realmente, cuando uno es afectado, el dolor está latente, el dolor está ahí. No puede alejarse, no puede ponerse a un costado, como si ¿sabes qué? Bueno, yo ya no quiero tener dolor, así que agarro mi dolor y lo pongo a un costado. No, uno no puede hacer ello. Siempre lo va a estar viviendo y diariamente hasta que eso se quiera dar un punto final, o sea, dar una solución a ello. Y la única solución para ello es el perdonar. Usted puede recordar de repente alguna familia, una amistad, alguien, o de repente su propia misma familia, que ha pasado o estará pasando, no sé, eso lo sabe nuestro Dios, donde que a veces hay momentos de discordia, momentos de discute, entonces donde uno mira para un lado, el otro mira para el otro lado. Y a veces puede pasar el día y quizás días donde se sigue manteniendo esa posición. Pero cuando una persona se acerca y dice, bueno, sabes que mira, te he ofendido, perdóname, nuevamente empieza esa reconciliación familiar, de tal manera de que nuevamente nuestros rostros comienzan a sonreír nuevamente, pero de alegría, mientras que nuestros labios estaban todos fruncidos, nuestras cejas, todo nuestro rostro un poco que se deforma por el caso, digamos, del discute que pueda haber. Pero cuando existe el perdón, nuevamente nuestros rostros comienzan a tener una brillantez, el perdón comienza nuevamente a dar la luz que se estaba llenando de oscuridad en nuestras vidas. Por eso que, hermanitos, las familias y las personas que aprenden a perdonar, y sobre todo a perdonarse a sí mismo, son familias mejores preparadas para enfrentar cualquier prueba, por la más dura que pueda ser. Cuando el nuevo discípulo aprende a perdonar los errores de los padres, de sus familiares y amigos, estará preparado para ser un buen padre y llevar una excelente relación familiar. Los hijos a veces cuando ven los problemas familiares, entonces quedan marcados ellos y piensan que la relación de familia es así, porque quienes ven como ejemplo a sus padres o a sus hermanos mayores, ven que los errores que están cometiendo piensan que pueden ser los mismos. Me acuerdo de que había un muchachito que él veía que siempre a sus padres paraban discutiendo, sobre todo el padre cuando venía borracho, siempre agarraba y pegaba a sus hermanos mayores y a su mamá siempre le agarraba a patadas y era siempre las veces que venía borracho. Y siempre le hablaba y le decía, ¿sabes qué? Para que tú puedas obedecerme tienes que ser con golpe y de esa manera. Cuando este muchachito va creciendo, eh, comentó a otra persona y le dijo, no, yo cuando me case, si mi esposa no me hace caso, a patadas lo voy a hacer que me haga caso. Entonces, este chico había sido dañado en esa parte espiritualmente, porque él pensaba de que de esa manera era la correcta para poder conllevar o llevar una familia, ¿no? Hasta que le aconsejaron, le dijeron, ¿acaso te gustaba a ti que cuando tu papá le pegaba a tu mamá o a tus hermanas, te gustaba, te alegraba a ti? No. Entonces no hagas lo mismo. Entonces,
realmente el muchacho pudo entender de que no es la forma así. Entonces llegó realmente a poder disfrutar, digamos, de una vida mejor, no guardando esas cosas, sino uno mismo perdonándose y después perdonando a las personas que habían afectado. ¿Qué es el perdonar? En Mateo encontramos 18, 23 a 25. Dice, es olvidar la falta que ha cometido alguien contra ella o contra otros, o no tener en cuenta una deuda o una obligación de una persona que tiene con ella. El perdonar realmente es como dice, es olvidar. Y eso es lo que nos enseña nuestro Dios cuando Él le dice, ¿sabes qué? Tus pecados los agarro, por más oscuros que sean, más rojos que el carmesí, más oscuros que puedan ser, los agarro y lo echo a lo profundo de la mar y nunca más me acuerdo de ellos. Ese es el perdonar que nos enseña nuestro Dios. Pero a veces nosotros, eh, a veces de repente nos creemos más que Dios y, y creo que nos acordamos, sí, de mi hermano de repente o mi hermana que me hizo algo y un día nos reconciliamos, pero como que nuevamente suscitó algo parecido, nuevamente nos acordamos. Ya ve, yo ya sabía que iba a ser lo mismo. Y a ver lo que es lo otro. O sea, nosotros nos lo recordamos y el perdonar realmente es olvidar. Además, si pasara nuevamente eso, entonces es ya Dios quien se comienza a encargar, porque uno ha perdonado de todo corazón. Y no es para que nosotros nuevamente recalquemos, sino que sea Dios quien se encargue en esa parte, ¿no? Porque uno cumple con ello y ya Dios es el que se encarga de lo otro. El perdón es reconocer las ofensas y el daño que se ha causado a Dios, se ha causado a Dios y la familia. Dice, en la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar. Cuando una persona deja de exigir que se pague una deuda, Jesús usó esta comparación en señal a sus discípulos a orar. Entonces, cuando uno realmente perdona, ya se olvida de todo ello. Ya no está nuevamente reincidiendo, marcando y diciendo nuevamente sobre ese asunto, sino que ya, bueno, perdonó, perdonó. ¿Mm? ¿Para qué actitudes se debe tomar para perdonar? Vamos a ver algunas actitudes. Amor. Perdonar es amar intensamente, es dar abundantemente, entregarse hasta el extremo. Dice, eh, realmente si uno no quisiera, no hubiese amor, entonces las cosas que hicieran a nuestra vida no tuviera ningún sentido. No, porque no hay algo que nos haga realmente doler. Pero cuando hay amor, entonces ese amor hace de que la afección que se pueda tener, entonces sea tan dolorosa. Es como por decir, si, si una persona, eh, sin darse cuenta, chanca con un martillo la mano a otra persona, entonces, bueno, a quien le va a doler es a la otra persona. A mí no me va a doler, porque el que fue afectado fue la otra persona, ¿no? Entonces, eh, no va a tener nada que ver conmigo. No me va a doler para nada. No tengo nada que ver en ese sentido. Pero si realmente ese martillazo fuese para mi mano, realmente yo lo voy a sentir un dolor, pero tremendo. Como creo que también lo sentirían ustedes si alguien les chanca con un martillo. Entonces, así también, si hay amor de por medio, entonces va a haber dolor cuando les hagan algo. Y para poder perdonar es un poquito medio complicado, porque justamente hay un dolor fuerte, tremendo. Por eso que si hay un verdadero amor, hay un amor fuerte, entonces ese amor va a ayudar a poder perdonar. Por eso perdonar es amar intensamente, es dar abundantemente, entregarse hasta el extremo. ¿Mm?
Dice, hay un poeta que decía esto: el amor se prueba en la felicidad y se completa en el perdón. ¿Mm? ¿Qué otra actitud podemos ver? Es la comprensión, según Lucas 6:31. Es preciso comprender que cada uno necesita más amor que merece. Cada uno es más vulnerable de lo que parece y todos somos débiles y podemos cansarnos. Perdonar es tener la firme convicción de que cada persona, detrás de todo el mal, hay un ser humano vulnerable capaz de cambiar. Realmente nuestra vida tiene que ser en comprensión. Si uno realmente no comprende, entonces las cosas van a ser agravadas, se van a agravarse cada vez más, donde realmente no vamos a poder nosotros perdonar, porque no vamos a entender, no vamos a comprender qué pasó en esa situación. Simplemente vamos a hacer una forma muy impulsiva, una manera muy, digamos, apresurada, de que no nos va a ayudar a poder comprender las cosas y poder realmente llegar. Pero si nosotros entendemos de que por más problemas que haya habido, todas esas cosas, entonces podemos entender de que ahí puede haber un cambio, realmente con la ayuda de nuestro Dios, ¿no? ¿Qué otra actitud podemos tener para poder perdonar? Dice, es ser misericordioso. Encontramos nosotros en Colosenses capítulo 3, 12 y 13 y Lucas 6, 3, 36. Dice, perdonar exige un corazón misericordioso y generoso del nuevo discípulo. Significa ir más allá de la justicia. Hay situaciones tan complejas en las que mera justicia es imposible. Si se ha robado, se devuelve. Si se ha roto, se arregla o sustituye. Entonces, el ser misericordioso realmente es ser muy generoso en el nuevo discípulo. Realmente nosotros podemos llegar, como dice, más allá de la justicia. En lo que podemos entender nosotros, como seres humanos, llegamos hasta un cierto punto y decimos, no, pero lo justo es lo justo. Podemos entender que sí, que lo justo es lo justo, pero en cuestión del perdón, rompe los límites de tal manera de que ya la justicia pasa a manos de nuestro Dios. Ya Él es el que en su soberanía puede actuar de la manera que Dios quiere que actuemos, ¿no? Donde para nosotros a veces dice que, pero eso es injusto, como por decir, eh, una, una, el, el, el ladrón que estuvo crucificado al lado de Jesús. Este ladrón había hecho mucho daño, tanto como el otro, habían hecho mucho daño los dos. Y justamente porque los encontraron haciendo cosas negativas, malas, fueron crucificados. Entonces, humanamente estaba haciéndose lo justo, estaban pagando, cosa que fue con Jesús era diferente, porque él no había cometido nada de injusticia. Entonces, pero estos sí, habían cometido sus delitos y estaban pagando ahí. O sea, para las personas que estaban abajo, que no estaban como se crucificadas, estaban mirándolo. Para muchos de las personas que habían sido afectadas, ellos podían decir, sí, está pagando, que pague, porque ellos son ladrones, son delincuentes y que paguen. Lo justo es lo justo. Sí, pero Jesús, Él los perdonó. El Jesús lo perdonó a este ladrón. Entonces muchas personas dirían de repente, pero ¿cómo lo va a perdonar si ha hecho cosas malas? Tiene que pagar. ¿Cómo Jesús va a perdonar? Es que realmente cuando un corazón es misericordioso, un corazón es generoso, entonces rompe todos los límites y se va mucho más allá de la justicia. Es la justicia de Dios. Entonces, donde pueden ellos vivir de una manera así muy agradable a nuestro Dios. Ahora, otra actitud es la humildad. Efesios 4:2. Dice, hace falta la prudencia y la delicadez para ver cómo mostrar al otro el perdón. En ocasiones, en ocasiones no es aconsejable hacerlo enseguida, cuando la otra persona está todavía agitada. Puede parecerle como una venganza sublime
puede humillarla y enfadarla aún más. La palabra de Dios nos habla sobre la humildad. La humildad es tan necesaria en el cristiano porque es algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos hacer nosotros para poder realmente nosotros seguir las pisadas del Maestro. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor Jesús. Dice, hace falta la prudencia y la delicadez para mostrar al otro el perdón. Solamente cuando uno viene humildemente a pedir perdón, pero cuando el problema está encendido, como que se va a tomar como peor. Por eso que hay que tener la prudencia y la delicadeza para poder hacer realmente lo correcto. Claro, uno con la humildad puede presentarse y puede hacerlo, pero sobre todo con la prudencia, porque si no se va a tomar como una manera que se está burlando, una manera de venganza, y en vez de tranquilizar todo eso, apaciguar todo, se va a empeorar más. Necesitamos el perdón para hacer los nudos del pasado, para deshacer los nudos del pasado y comenzar de nuevo. Es importante que cada uno reconozca la propia flaqueza, los propios fallos que a lo mejor han llevado al otro a un comportamiento desviado y no dude en pedir a su vez perdón al otro. Realmente es poder nosotros entender primero nuestros puntos débiles para que nosotros, digamos, podamos entender y realmente ver, de repente nosotros hemos sido los que hemos ofendido y de esa manera nosotros poder pedir lo que es el perdón adecuado, ¿no? Otra actitud es abrirse a la gracia de Dios. No podemos negar que la exigencia de perdón llega a ciertos casos al límite de nuestras fuerzas. Se puede perdonar cuando el opresor no se arrepiente en absoluto, sino que incluso insulta a su víctima y cree haber obrado correctamente. Quizás nunca será posible perdonar de todo corazón, al menos si contamos solo con la gracia de Dios. Siempre es Dios quien ama y perdona primero. Entonces, nuestro Dios, en su gracia tan inmensa, nos enseña que realmente podemos nosotros llegar a ese nivel de perdón, pero solamente con la primera actitud que habíamos visto, lo que es el amor. Cuando el amor de Dios está en nuestra vida, entonces la gracia de Dios comienza a llenar más nuestro ser, de tal manera que las cosas que nosotros no podamos llegar o de repente llega hasta nuestro límite nada más, podemos nosotros romper esos límites y hacer cada vez más que se suscite lo que es el perdón o lo que se llama, podría decir, lo imperdonable, ¿no? Entonces, es Dios siempre el que nos va a mostrar a nosotros el verdadero camino. Él nos mostró que realmente primero hay que amar para ser perdonados, ¿no? Entonces, vemos tantos casos que pasan. Había un joven que estaba preso y le daban como 30 años para poder que pueda pagar su condena. Pero eh, Dios quiso perdonar a esta persona y al poco tiempo Dios mismo fue quien sacó libre a esta persona. Entonces, vemos que aquí esta persona, entregada a las cosas del Señor, entregada a la mano del Señor, era Dios obrando de una manera tan grande. Por eso dice la gracia de Dios realmente es romper los límites de las personas que no creen realmente que puede haber un perdón ahí, pero justamente es Dios quien nos enseña a que sí puede haber ese perdón, solamente nuestro Dios. Dice, el perdón forma parte de la identidad de los discípulos de Cristo. Su ausencia significaría la pérdida de carácter del cristiano. Por eso, los seguidores de Cristo de todos los siglos han mirado a su Maestro, que perdonó a sus propios verdugos. Realmente, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que ante el dolor, el escarnio, realmente podemos nosotros tener victoria en nuestra vida a través del perdón. Eh, Jesús cuando estaba siendo crucificado, las palabras que todos conocemos, las palabras que hemos escuchado muchas veces,
y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, muchas personas podrían decir, sí, pero Jesús era Jesús, por eso que él pudo expresar esas palabras y pudo perdonar porque es hijo de Dios. Él tenía una naturaleza divina y podía decir ello. Y claro, hasta un cierto punto es verdad eso de ahí, ¿no? Porque por la naturaleza podrían decir, pero lo gran cierto de todo esto es que Jesús no solamente lo decía por su naturaleza divina, sino que lo decía también porque tenía una naturaleza humana y justamente lo que él era estaba inundado del Espíritu de Dios. Entonces, eso nos enseñaba a que nosotros podamos realizar. Mucho aprendió de eso y no solamente lo aprendió, sino que lo vivió. Fue Esteban, recordemos a Esteban nosotros en el libro de los Hechos, cuando Esteban era apedreado, él se gozaba y decía, veo los cielos abiertos y veo a Jesús a la diestra del Padre. Pero las palabras muy cercanas a Jesús, unas palabras tan grabadas en su vida que él pudo expresar cuando le estaban tirando las piedras, él decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Es muy parecido a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Esteban había entendido que realmente para que uno pueda vivir bien, hay que perdonar y hay que vivir en una vida de perdón. Y solamente eso es con el amor de Dios, con la gracia de Dios en nuestra vida, podamos nosotros desarrollar esa maravillosa palabra que vive en nuestras vidas, perdón. Porque nuestra vida siempre nosotros le decimos, Señor, perdóname por lo que he hecho, perdóname, Señor. Pero sí, y queremos que nos perdone, pero cuando a nuestros hermanos vamos a decirle algo, no queremos decirle perdóname, hermano, ¿no? O le digo, es que no te perdono, hermano, no queremos perdonar porque nos han ofendido tanto. Y nuestra vida como cristiano tenemos que tener nosotros esta reciprocidad de dando, perdóname y también te perdono, en lo que es una reconciliación genuina de nuestro Dios. El perdón entre los miembros de la familia. Es tan importante que para poder vivir en familia como debe ser, debemos estar como miembros de familia bien. Y si el perdón del nuevo discípulo. El perdón no solamente se da con otras personas, sino también hay que saber perdonarse a sí mismo, uno mismo, porque a veces estamos dolidos y resentidos con nosotros mismos por actos y recuerdos que no se pueden superar. Hay sentimientos de odio a sí mismo y de baja autoestima. Cuando una persona tiene su baja autoestima, realmente uno está siendo introvertido uno mismo, donde no quiere salirse digamos, de la envoltura que está uno mismo y no quiere llegar a abrirse más. Por eso que uno tiene que aprender primero a perdonarse, a saber realmente quién es. A veces me acuerdo que a veces escuchaba a hermanas y hermanos que en su baja autoestima espiritual se sienten tan menos que algunas dicen unas hermanas, dice, Señor, trapo de inmundicia soy. Y otros hermanos dicen, yo soy gusano. Entonces, realmente no se aprecian como hijos de Dios, se hacen tan menos que ni siquiera ellos mismos se pueden poner a la altura de un hijo de Dios. Su autoestima está tan baja que no se perdonan a sí mismos. Se dicen trapos de inmundicia por la inmundicia que habían hecho, sí, pero esa inmundicia se fue, pero ya nuestro Dios nos limpió de todo ello. Entonces ya no vivir como éramos antes, sino vivir perdonándonos para poder nosotros ser diferente a lo que éramos antes. Dice, este error es lo que nos ata a una vida miserable y nos hace sentir despreciables frente a los demás. Por eso es indispensable perdonarnos a nosotros mismos y esto nos hace poniendo como testigos a Dios. El perdón con Dios. Pedir perdón a Dios es clamar su ayuda, su misericordia y su compasión para que el nuevo discípulo siga adelante. Todo pecado ofende a Dios y por lo tanto se necesita arrepentirse y pedir perdón. Al pedir perdón a Dios, Él nos perdona inmediatamente y se hace evidente cuando empezamos a recuperarlo todo lo que habíamos perdido. Recuperamos la familia, los hijos, el gozo y la salvación.
La palabra de Dios nos habla en Juan, en la primera carta, capítulo 2, donde habla y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubieseis pecado, abogado tenéis ante Dios a Jesucristo el justo. Entonces vemos, hermanos, de que como seres humanos, como hijos de Dios, también vamos a seguir pecando, de una manera no deliberadamente, sino de una manera de que de repente mi carácter me hizo eh, a ofender a Dios. Y una ofensa es un pecado ante Dios. Entonces, tenemos que decirle, Señor, perdóname. Entonces, es el pedir el perdón con Dios, estar a cuentas con nuestro Dios. Y cuando pasa eso, entonces podemos nuevamente nosotros sentirnos bien, sentirnos gozosos y de haber sido perdonados por nuestro Dios a quien habíamos ofendido tanto. El perdón con los padres. A veces se ofenden con los padres. Pedir perdón a los padres por las ofensas es la llave del éxito para todo discípulo de Cristo. Uno no puede vivir tranquilo, no puede vivir feliz si realmente hay eh, realmente cosas que nos alejan de Dios. Realmente la ofensa, si de repente yo digo, no, pero no he ofendido a Dios, he ofendido a mi hermano, he ofendido a mi padre, pero a Dios no. Déjeme decirle de que si uno ofende al padre, está ofendiendo a Dios. Si uno ofende a su hermano, está ofendiendo a Dios. Porque si Dios nos ha dicho de que debemos amarnos los unos a los otros, entonces ese es un mandato de parte de nuestro Dios. Entonces, pero que yo no ame a mi hermano, sino que yo al contrario no lo ofenda, entonces estoy contra el mandato que Dios ha dado. Y si estoy contra ese mandato que Dios ha dado, entonces estoy ofendiendo también a Dios. Y necesito decirle, Señor, perdóname. ¿Mm? Pedir perdón a los padres, como le decía, es por las ofensas, es la llave del éxito de todo discípulo de Cristo. Si no lo hace, jamás podrá disfrutar de las bendiciones de Dios. Por más que se pueda tener bienes, servicios, familias, porque honrar a los padres trae bendición del presente y del futuro. El perdón con los padres realmente es vivir bien en el hogar. Uno no puede vivir bien si es que los padres realmente están, había una discordia, hay un descontentamiento y todo. No se puede hacer ello. El perdón entre esposos. A veces hay en los hogares donde los esposos, cada uno tira para su lado. El perdón en el hogar es una evidencia divina que trae paz, felicidad, alegría y vida a la familia. Es el bálsamo del amor entre los esposos. Cuando los esposos viven en principio, las cosas irán cada día mejor. Pero cuando aún queda en el corazón la amargura, el resentimiento, la ira, la venganza, se debe identificar para darle solución y solo se podrá hallar pidiendo perdón y perdonando a la pareja. No puede vivir realmente un hogar ni puede instruirse a los hijos cuando los esposos están en discordia. Se ve como se podría decir, a leguas cuando un hogar es feliz. Cuando un hogar realmente está la paz, la felicidad, la alegría, es cuando nuestro Dios está ahí. En un hogar tiene que estar siempre nuestro Dios. Y si no está Él, entonces ese hogar va a ser discordia, va a ser amargura, resentimientos, donde no va a llegar a poder crecer, sino que va a estar, al contrario, hundiéndose cada vez más, más en las discordias, en la venganza, en que realmente los esposos puedan ocasionarse de esa manera. Y quienes sufren mucho más son los hijos, quienes están pudiendo ver todo ello. Porque un hijo disfruta cuando el padre y la madre están felices, pero cuando están discutiendo, están ofendiéndose cada vez más, entonces los hijos sufren. Y en vez de ver un ejemplo para un hogar futuro para ellos, algunos dicen, no, para eso mejor ya no me voy a casar, para eso mejor no voy a tener hijos, para tener una familia así de pleito y pleito, mejor no me caso. Entonces, en vez de generar una alegría, una felicidad, una tranquilidad,
Entonces no puede ver todo ello, al contrario. Vemos el perdón entre los padres e hijos. Es tan importante que una familia sea equilibrada, que no solamente los padres, sino, ni los hijos, sino todos en conjunto. Los errores de los padres pueden llevar a los hijos a rebelión, a la destrucción de sus vidas. Me atraganté un poquito con el agua, disculpen. Los padres, por lo general, después de haber pedido perdón a sus hijos, deben buscar vivir en armonía familiar, porque es vital que para la estabilidad emocional y espiritual de la familia. Como le decía, no puede haber una familia feliz si solamente los padres están bien y bueno, los hijos que hagan lo que hagan. No. O también que los hijos digan, bueno, mis padres son así, yo vivo mi vida también. No, no puede haber eso de ahí. Siempre debe haber una armonía en que de los padres y los hijos siempre debe haber un perdón. Porque a veces los hijos, por su carácter, por su inmadurez, hacen muchas cosas, pero a veces nosotros padres también provocamos a esas cosas a nuestros hijos. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos, hijos, dice, obedecer a vuestros padres, porque es lo que decía nuestro Dios. Pero también a veces nosotros como padres dice, no llegar a los hijos a que realmente irritarlos, sino que realmente que nuestros hijos no provocarlos a ir a ellos, sino que realmente ellos puedan vivir en una enseñanza de que como padres nosotros debemos vivir bien y así mismo también nuestros hijos. Los beneficios que trae el perdón. Perdonar promueve buenas relaciones, antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Otro beneficio dice, perdonar fomenta la paz entre los seres humanos, sino también la paz interior. Encontramos en Romanos y en Colosenses. Dice, perdonar abre el camino para que Dios perdone nuestros pecados. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. 5. Pasos que se debe tomar para llegar a perdonar. A. Reconocer nuestras faltas y errores con toda sinceridad y aprender a pedir perdón. A veces nosotros nos creemos los más perfectos y no vemos nuestros errores. Por eso que el Señor decía, primero quítate la viga que tienes en tu ojo antes de ver la pajilla que está en el ojo de tu hermano. Tenemos que primero reconocer que nosotros tenemos muchos errores y faltas y de esa manera entender que para poder pedir perdón a las otras personas. Tener un sincero arrepentimiento de las malas acciones o daños ocasionados a las personas a quienes amamos. Realmente, si hemos ofendido, debemos pedir perdón, pero ya no para cometer lo mismo, sino al contrario, para poder disfrutar de momentos agradables. No momentos de disgusto, sino al contrario, esos momentos que se pierden en discusiones, poder disfrutarlos queriéndonos, amándonos, Señor. Tomar la decisión de subsanar los errores y cambiar las circunstancias para vivir en paz y armonía familiar. Realmente es, ese es el vivir en el Señor, en una armonía, en un gozo, vivir en paz en el Señor. Actuar valientemente para acercarse a pedir perdón y perdonar las ofensas. Muchas personas dicen, no, pero ya le ofendí, dice, pero no, pedirle perdón, no, ya con el tiempo se pasará, pero no me atrevo a pedirle perdón. O sea, uno tiene que tomar valentía, porque si uno no hace eso, entonces las heridas van a quedar ahí, no van a ser sanadas, porque solamente las heridas, ellas van a ser sanadas con el perdón. Y si no hay perdón, entonces no va a poder sanarse esas heridas más marcadas que sean. Otro dice, evitar en todo momento a no volver a cometer el mismo error. Eso daña más a la familia. A veces nosotros, como se llama, decimos,
sí, te perdono, pero igual en un rato más le estoy haciendo lo mismo. Entonces, eh, ya no es, digamos, el volver a cometer el error. Claro que cometimos un error, sí, pero el error que no se enraye en nuestra vida, sino que el error se vaya sacar de esa manera. Entonces, de esa manera la familia va a vivir bien, en felicidad. Había una familia, una joven que, profesional ya a propósito, ella era una psicóloga, pero sus padres la llevaron a un pastor porque decían de que esta chica tenía demonio. Entonces, fueron a verlo al pastor y el pastor le dijo, sí, realmente aquí eh, podemos ver que hay personas que vienen muy limitadas y pedimos a Dios y Él es el que ve y encuentra la solución a todo ello. Sus padres le dijeron, sí, mi hija tiene demonio, porque ella dice misma ella que quiere matar a su padre. A veces está en la cocina y agarra el cuchillo y escucha una voz que le dice, mátalo a tu padre, mátalo a tu padre. Entonces, eh, por ese motivo lo estaban llevando a, a esta joven. Y el pastor le queda mirando a los ojos a esta joven y le dice, no, no tiene demonio ella, pero sí tiene un problema muy grave. No sé qué es, pero con la ayuda de Dios vamos a encontrar qué es lo que tiene ella. Entonces, comienza el pastor a conversar con esta chica, que no era creyente tampoco. Entonces, comienza a conversar y el pastor no encontraba nada, no encontraba nada, porque la chica, aparte de ir a psicóloga, entonces ella le daba todas las pautas que le pedía el pastor para ver qué es lo que pasaba, ¿no? No encontraba nada en su juventud, en su niñez, no encontraba nada. Pero le decía, pero hay algo que te está haciendo daño. Y la chica tampoco no entendía por qué. Hasta que el pastor, orando al Señor, el Señor le muestra y le dice, el problema está cuando ella estaba en el vientre de su madre. Entonces, el pastor le dice, ¿sabes qué? El Señor me ha mostrado de que tu problema fue generado cuando estabas en el vientre de tu madre. Así que pregúntale a tu madre qué es lo que ha pasado, cómo ha sido tu vida, la vida de gestación cuando tú estabas ahí. Entonces, ella que se sorprendió y eso sí le dijo, llévala a tu madre a un lugar donde ella pueda desplayarse, pueda hablar tranquilamente. Entonces lo llevó, dice, a un parque a su madre y le pregunta y le dice, ah, pero esto del pastor le había dicho esto, le dijo. Pero eso sí, dile a tu mamá que si tú no lo quieres contar, entonces Dios le va a mostrar al pastor cuál es el problema y se pueden empeorar las cosas. Entonces cuando la chica estaba con su madre en el parque, le dice, mamá, el pastor me ha dicho de que el problema mío está cuando yo estaba en tu vientre. Así que cuéntame, mamá, cómo era todo tu tiempo de gestación. La madre se comenzó a llorar y no le quería contar a la hija. Y le dice, cuéntame, mamá, porque el pastor me ha dicho de que si tú no me cuentas, Dios le va a contar a él y va a ser peor las cosas. Entonces la mamá comienza a contar y le dice, sí, hijita, le dice, mira, como tú debes saber, hijita, ustedes son 7 hermanas, son 7 mujeres. Entonces, pero tu papá siempre ha querido tener hombre. Entonces ya eran 7 mujeres, digo, eran 6 mujercitas, y tu padre quería tener un hombrecito. Así que cuando se enteró de que nuevamente yo estaba embarazada, ya de ti, hijita, entonces tu padre se puso feliz. Pero cuando se enteró que eras mujercita, se puso tan amargo que cada vez que venía me hablaba lisuras, venía borracho, me pateaba el vientre y quería que yo lo aborte, que lo aborte, que lo aborte, que lo aborte, siempre todo el tiempo. No le importaba el tamaño del vientre y pateaba y pateaba, pateaba. Y gracias a Dios que no
no pude abortar. Era Dios quien te sostenía ahí, dice. Pero siempre tu padre hablaba y decía, no la quiero a esta hija, te maldecía en el vientre, te maldecía. Y yo lloraba mucho. Y yo lloraba y decía, no, pero es mi hija, es mi hija. Pero él no quería verlo para nada. Llega el tiempo que realmente ibas a nacer, él no fue al hospital, di a luz, y cuando naciste, hija, una niña muy hermosa. Tu padre ni siquiera se acercó, pero le dijeron a él de que su hija era una niña muy hermosa, muy linda. Entonces él se sorprendió de que era una niña muy hermosa y él fue al hospital con un ramo de flores y de rosas, pero ni siquiera fue a verme a mí, fue a verte a ti. Y desde ese día, tu padre te quiso, te amó tanto, que no se despegó de ti. Y tu niñez, todo el tiempo, hasta cuando tú ves, hijita, tu padre te quiere, te ama. Y ella decía, ¿pero por qué? Entonces se dio cuenta de que el rencor que tenía ella, sin darse cuenta, era porque su padre no quería que ella nazca. Entonces cuando ella conversó con el pastor le dice, pero tú qué veías en tu padre. No, yo a mi padre lo veía como un padre ejemplar, porque todo el tiempo que yo tengo uso razón, mi padre siempre me ha querido, me ha protegido, siempre me ha dado todo lo que yo he querido. Un padre ejemplar. Nunca he encontrado él una riña, nada, siempre un consejo bueno, todo. Un padre que ya no era ni borracho, no era nada. Todo un padre dedicado a su hogar. Le dice, pero ahora entiendo por qué este sentimiento que tengo dentro de mí, que cuando yo era una bebé, él me despreciaba. Y eso ha ido creciendo, creciendo dentro de mí sin saber por qué. Y le dice, ¿y ahora qué crees de tu padre? Dice, no, ahora sí yo quisiera matar a mi padre. Porque realmente lo que él ha hecho cuando yo era bebé, una indefensa, no le puedo perdonar. Y no quiero verlo a mi padre. Y el pastor le dice, mira, hija, la solución lo tienes tú. ¿Cómo que yo? Le dice, sí, la solución lo tienes tú. Y se llama perdón. Tienes que perdonar a tu padre, pero primero te tienes que perdonar tú. Si no te perdonas tú, no vas a poder perdonar a tu padre y no vas a poder vivir bien. Esta chica dice que le dijo, no, pastor, eso es una mentira, yo me voy, yo no quiero saber nada, no voy a perdonar a mi padre. Y el pastor un poquito muy, digamos, directo le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú no quieres perdonar, entonces retírate de mi oficina. Yo ya terminé contigo ya te dije lo que tienes que hacer. Si no quieres hacerlo, ya es tu problema ya. Se fue. A los, a los pocos días regresa nuevamente, le dice, pastor, le dice, estoy muy contenta, muy feliz. ¿Por qué? Le dice, porque pude entender de que para poder vivir feliz tenía que perdonarme primero yo. Y después he ido y le he pedido perdón a mi padre. Y vivimos felices ahora. Y lo maravilloso es de que eh, también ahora yo soy una hija de Dios. He podido entender de que solamente el perdón que da nuestro Dios nos enseña a poder perdonar a las demás personas. Por eso le digo, hermanos, en el nombre del Señor, para que haya sanidad en nuestra vida, tiene que estar el perdón. A veces hay cosas que tenemos guardadas por muchos años que no nos dejan crecer. Está una herida muy latente, muy marcada ahí, que no nos ayuda a crecer. Si al contrario, nos está haciendo daño, daño, daño. Es como que una herida que no es curada está carcomiendo, carcomiendo, hasta que hace grandes estragos. Entonces, como conclusión, perdonar es un acto de fortaleza espiritual y es un acto liberador. Significa optar que la vida y actuar con creatividad. A veces es difícil perdonar el daño que es irreversible, duro y complicado. Un cristiano una vez dijo, con la ayuda de Dios podemos aceptar el dolor, tranquilizarlo, tranquilizarnos y sobre todo perdonar. Recuerda,
tú no puedes tocar al herido hasta que no tengas las manos cicatrizadas. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga, Pastor Mario. Bien, amados hermanos, jóvenes, señoritas, la exposición del día de hoy ha sido muy clara. Cuán importante es que cada uno de nosotros podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Dios en su soberanía también Él está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros. En la palabra dice que si alguien tiene una, no sé si lo ha hecho mi hermano el pastor Johnny, si tienes tu ofrenda y vas ante el altar, sé que sí lo has puesto, para que Dios lo perdone, primeramente Dios dice, mira, ve, antes de que yo acepte lo que me traes a mí para yo perdonarte, ve y ponte a cuentas con aquella persona que te acuerdas. Una vez que has arreglado tu problema, ahora sí yo puedo aceptar tu ofrenda, puedo bendecirte. Si eso está escrito en la palabra de Dios, debemos de obedecer. No debemos nosotros decir será o no será. Si Dios lo dice, jovencitos, amados hermanos, es porque Dios está dispuesto a bendecirlos, a bendecirnos a cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que uno puede tener en su mente, quizás con un familiar, un amigo, un hermano, algo que no lo sabe ni el mismo pastor ni el líder, pero sí cada uno de nosotros sabemos en qué condiciones estamos. Si queremos que Dios nos bendiga, es la oportunidad donde podemos primeramente arreglar las cuentas con esta persona, ponernos y presentarnos ante Dios para que nos bendiga, y no solamente por un día, sino que Dios nos bendecirá todos los días. Jovencitos, estas clases que se están dando del discipulado es también para que se pueda poner en práctica en cada una de sus vidas, en nuestras vidas. Y de esa forma Dios irá bendiciendo la vida de cada uno de nosotros y ustedes. Entonces, gracias, Pastor Johnny, por la enseñanza el día de hoy. Gracias también a cada uno de ustedes, jovencitas, señoritas, por su participación, y pongámoslos en práctica. No es necesario hacer tanto alarde, sino allí en el momento, en soledad, y decirle a Dios de que abra su mente, su corazón, y con quién o qué personas a usted ha ofendido, y pueda ir y arreglar esas cuentas. Si la persona ya no quiere saber nada, usted es libre. Si usted va a que le perdone y dice, no, yo no te perdono nada, pero yo sí te perdono, le dices, ya usted queda libre de esa, digamos, de ese mal, de ese perjuicio. Pero si ambos se perdonan, sería mejor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su participación. El director de Compasión, el hermano Hugo, nuestra hermana Ederly, y la instructora, nuestra hermana Raquel, y nuestra hermana Jessica también, juntamente con nuestra hermana Elvira. Ellos siguen trabajando para que ustedes, jovencitos, señoritas, puedan entender estas cosas. Ya más adelante, y ahora el momento que podamos quizás, conforme se va disipando el tema del virus, podemos tener ya quizás presenciales, quizás ya en su momento, pero también podemos a través de medios seguir alabando y conociendo un poco más de la palabra del Señor. Gracias por sus participaciones, y el día de hoy el culto a las 8 de la noche, que no nos olvidemos, el culto de acción de gracias al Señor. También están invitados todos ustedes, jovencitos, señoritas, porque ustedes son parte de la iglesia también. No son excluidos, ustedes son parte de la iglesia ya desde hace muchos años, desde muy niños. Ahora, cuanto más que ya son jovencitos, son bienvenidos a la casa del Señor a través de este medio virtual primero, y también estaremos ya muy pronto abriendo las puertas de la iglesia, en la cual tenemos que la participación de cada uno de ustedes y de sus padres. Gracias, que Dios los bendiga. Y bueno, ahora sí, hermano Johnny, Pastor Johnny, para que pueda hacer la oración de cierre. Amén. Bendiciones. Amén. Hermanos, una vez más, decirles de que Dios les bendiga mucho. Gracias por sus participaciones.
Yo sé que este tiempo no es tiempo perdido, sino al contrario, es un tiempo muy ganado, muy gratificado por parte de nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Pastor Mario. Gracias a toda su junta directiva, a todos los hermanos. Gracias. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús, bendito Dios, por este día, Señor, muy hermoso que nos das. Y así son todos los días, Padre bendito, porque venir de ti, Señor, todo es bueno. Por eso te agradecemos, amado Dios, todas las cosas que haces con nuestra vida. Padre bendito, en esta hora, Señor, te agradecemos también por tu palabra, Señor, que hemos podido entender realmente cómo debemos vivir, Señor, en el camino tuyo, bendito Dios. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos, nombre por nombre, Señor. Bendiga sus hogares, Señor, sus trabajos, bendito Dios, su vida espiritual, Señor, que vaya creciendo, Señor, cada vez más, Señor, siendo cimentado en tu palabra. Bendito Padre, en esta hora, Señor, seas tú, Señor, derramando tus más ricas bendiciones, Señor, a todos tus hijos en el mundo entero, Padre. Nos está invocando tu santo nombre, Señor. Sean bendecidos, Padre. Asimismo, Señor, te agradecemos por este momento que has permitido, Señor, reunirnos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, en nombre del Señor.